y Señor de señores a través de estudiar más la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos viendo algunos ministerios del Espíritu Santo. Y hablábamos que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo da ministerios. El Espíritu Santo da los dones espirituales. El Espíritu Santo, bueno, antes de la salvación, en el tiempo de la salvación, tiempo presente y después de la salvación, todos los ministerios que realiza el Espíritu Santo. De todo eso estamos hablando. Y pues el domingo pasado hablábamos acerca de lo que hace el Espíritu Santo después de la salvación. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Amén, hermanos. Y eso de que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo Dios lo ha puesto ahí para ayudar al creyente a salir adelante. Es como ese poder que pone dentro de nosotros para poder vivir en la vida cristiana. Entonces, cuando nosotros somos incapaces para hacer cualquier cosa, hermano, pero Dios tiene el poder y el control de hacerlo todo. Amén. Y todo lo hace Dios en nuestra vida. Ahora entonces, y estudiábamos por último el domingo pasado acerca de nuestro enemigo. Y casi que la mayoría le echa la culpa ¿a quién? Cuando hacen malas cosas en la vida espiritual. Al diablo, pobre diablo, ¿verdad? Del diablo le cae todo, las pedradas y todo. Ahí va para contra el diablo. Y no solamente el diablo causa problemas. También tenemos el mundo, que es otro enemigo, y que el diablo lo utiliza también para crear problemas para los creyentes. Pero el enemigo principal, diría yo, somos nosotros mismos, está dentro de nosotros mismos, y es la vieja naturaleza que está desde que nacemos. Traemos la vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza es la que exalta al yo y quiere poner a Dios abajo y quiere poner al yo arriba. ¿Se fijan ustedes que cuando las personas son orgullosas siempre dicen yo, y a Dios lo dejan por un lado? Todo yo. Ahora entonces, ahora pues viendo este pensamiento que tenemos aquí de un hombre pensante ahí, ¿no? Dice, bueno, hemos encontrado que nuestro enemigo es nosotros mismos, o está en nosotros mismos. Ahí está nuestro enemigo. Ahora entonces, pero ¿por qué traemos a la reflexión esto? Porque usted debería de revisarse que cuando falla, todas esas fallas salen de adentro de usted. Y debe de examinarse y no echarle la culpa a los demás, porque la mayoría de creyentes casi siempre no queremos aceptar que fallamos y le echamos la culpa a otros. Entonces, cuando le echamos la culpa a los demás, nunca vamos a cambiar. Tengo que reconocer que fallo en mi vida cristiana, en primer lugar, y que peco en mi vida cristiana, y que soy débil ante esa situación. Pero algunos no reconocen eso. Y es más, ni siquiera confiesan a Dios que pecan. Ese es otro problema. Ahora entonces estamos viendo que el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros con el propósito que nos ayude en nuestra vida cristiana y nos saque adelante, porque nosotros mismos
no vamos a poder, por el esfuerzo humano, no se puede. Ahora entonces, y vamos a ver algo interesante en el punto número 4. El Espíritu Santo convence al creyente que falla en andar por fe. El Espíritu Santo convence al creyente que falla al andar por fe. Es decir, la vida cristiana la debemos de caminar, debemos de sacarla adelante por fe. Y la fe la tenemos todos, ¿verdad? Entonces significa que yo debo caminar la vida cristiana por fe. Colosenses, ¿verdad? Nos dice en Colosenses que nuestra vida cristiana debe ser así, caminar por fe. Ahora, y aquí dice convence. La palabra convence no la encontramos en un versículo. Y voy a aclarar esto. El Espíritu Santo convence al creyente que falla en andar por fe. El Espíritu Santo no lo encontramos en un versículo que dice que va a convencer al creyente, no. Pero todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo tiene que ver con aquellos aspectos que ayudan al creyente a reconocer que falla. Por ejemplo, ¿quién es que nos instruye, hermanos? El Espíritu Santo nos capacita, nos instruye y nos dice: está mal lo que hiciste, has fallado, no has hecho las cosas como debías hacerlas. Y también Dios va a usar métodos para convencerlos. Fíjense bien que igual que los padres de familia tienen que usar métodos para convencer a su hijo de que ha fallado. Porque el hijo no quiere reconocer que falla, ¿no? Los hijos siempre tienen la razón en su propio criterio, ¿verdad? Conocimiento que han agarrado del mundo. Porque dicen, no, dicen, mi papá es turbio, mi mamá está ya a la antigua, ya no me entiende, estamos en otra época, ¿no? Dios no se equivoca. Y vamos a ver este versículo para que vean ustedes estos dos versículos, para que vean que Dios no se equivoca y que los padres, cuando hacen una corrección en la vida de los hijos, significa que lo hemos aprendido de Dios. De ahí lo hemos aprendido. Y si Dios no se equivoca, entonces el Padre no puede estar equivocado, si lo ha tomado de ahí. Ahora, vamos a ver entonces algunos versículos. Aquí no tenemos los versículos, pues vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Y vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5, pero vamos a leer desde el 1 al 5, para que el contexto nos diga de qué está hablando. Dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige.
hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Versículo 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ahora veamos entonces que Dios va a utilizar métodos para hacernos cambiar de forma de pensar a nosotros. Y una de las cosas primeras que vamos a ver aquí, el escritor de Hebreos nos está presentando a Jesús como ejemplo que tuvo que sufrir. Y tuvo que sufrir una muerte cruel por pagar por los pecados nuestros. Es decir, los culpables éramos nosotros. Y Él entregó su propia vida para sufrir el martirio de la cruz. Estaba siendo disciplinado aquí Jesús por la culpa de todos nosotros. Disciplinado en el sentido que estaba sufriendo un castigo que no merecía. Ahora entonces, pero ahora dice el escritor, pero ustedes deben de corregir su vida por los pecados que tienen. Ahora, ¿tenemos pecados los creyentes todavía, hermanos? ¿Cometemos pecados todavía? Sí. Entonces, ¿Dios está de acuerdo que pequemos, hermanos? No. Dios no está de acuerdo que nosotros vivamos en pecado. Pero ¿vamos a pecar? Sí, vamos a fallar. Porque tenemos la vieja naturaleza dentro de nosotros. Pero este pasaje es dirigido a los creyentes y dice, bueno, el problema que ustedes tienen es que todavía están pecando. Y están gordos de pecados, ¿verdad? Porque estos versículos anteriores que leímos, dice, bueno, que es una comparación con un atleta que va en una carrera. Y para ir en una carrera, un atleta tiene que no estar gordo, sino, ¿verdad?, bajar de peso para ser más liviano y correr más. Porque la gordura estorba. Y ustedes entonces ven que el pecado es como esa gordura que estorba en la vida de un creyente. Juan, cuando escribió la primera carta de Juan, él en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no pequemos. Pero Juan sabía que íbamos a fallar, hermanos. Sí. Pero si hubiéramos pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Y denle gracias a Dios, hermanos, que tenemos abogado, ¿verdad? Porque esa palabra abogado ahí es la misma palabra que utiliza el Espíritu Santo, ¿no? Nos sirve de abogado muchas veces a nosotros en nuestras negligencias. Y ahora, Él dice, en este versículo 5 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se nos dirige. Oiga, la disciplina es palabra de aliento o palabra de tortura o de martirio. Es una palabra de aliento la disciplina. La corrección es una palabra de aliento y la gente la toma por mala, ¿no? La corrección. Ahora, a mí me daba no sé qué un día que fuimos a dar una conferencia aquí al centro escolar, Eliseo Enríquez, que aquí estaba la policía hablando de la ley Lepina y aquí estábamos nosotros hablando de la disciplina. La policía decía que no había que castigar al niño y nosotros estábamos diciendo que había que darle con la vara. Oye, miren cómo las cosas estaban encontradas ahí. ¿Quién tenía? Ahora les hago una pregunta, hermano. ¿Quién tenía la razón? Dios. ¿Quién tenía la razón?
¿Lo que decía la palabra de Dios o lo que decía la ley lectiva? Ahora entonces la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está puesta para instruirnos a nosotros y capacitarnos y para corregirnos. Y en este caso dice que, bueno, dice aquí: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanime cuando te reprenda. Es decir, la disciplina es para cambiar de forma de pensar, para corregir nuestra manera de andar. Es decir, es lo mismo que hace el padre de familia cuando va a corregir al niño, es porque esa conducta es inapropiada. Ahora, hermanos, pero la conducta de los creyentes también muchas veces es inapropiada. Y por eso el Señor tiene que usar la disciplina. Ahora, todavía los creyentes son mal hablados, hermanos. Sí, hay muchos creyentes que no se les olvida, bueno, todavía la palabra de Dios dice que por toda palabra ociosa que digamos y que salga de nuestra boca, dice que vamos a dar cuenta. Debe de corregir la manera de hablar, hermano, un creyente. Claro que sí. ¿Le gustan los chismes y los chambres a los creyentes? Sí. Fíjense bien que los conceptos que tiene la gente que trabaja en el mercado. ¿Cuál es el concepto? Que son chambrosos, ¿verdad? Pero hay veces que los creyentes cuando se reúnen, como que fuera el mercado, entonces también, ¿verdad? Porque son los chambres, ¿verdad? Los creyentes, y bueno, y esto que les voy a decir, que a veces no están hablando ni siquiera de la gente particular, sino que de sus mismos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y decían los ancianos en la filosofía popular, que había que, bueno, si tu casa te está cayendo, no la termines de botar. ¿Sí? Dice la filosofía popular. Bueno, y esos chambrosos, fíjense bien, no tienen el valor de ir a decir a la hermana o al hermano en lo que está fallando, sino que bla, 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 bla por otro lado. Y la manera correcta es que si tú ves a alguien que está actuando mal, ve y dile que lo que está haciendo está mal. Y esa es la forma correcta. Pero no, ¿verdad? Que andan rodeando ya diciéndole a otra gente. No, es al hermanito el que necesita la corrección. Ahora ya, pero no tienen la capacidad, el coraje de decirle, miren, enfrentar, ¿verdad? Mira, hermano, te quiero corregir, esta situación no está correcta. Al Señor no le parece tu manera de ser. Ahora entonces, y el Señor entonces dice, si no hacen caso los creyentes, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a usar de qué? ¿Va a usar de qué? De la disciplina. Ahora, entonces, ¿por qué va a usar la disciplina? ¿Por qué la va a usar? Porque el Señor disciplina ¿a quiénes? Porque te aman. Y los papás también, los padres de familia, las madres de familia, cuando castigan a sus hijos, es porque los aman y no quiere que anden perdidos allá en el mundo. Y a mí me da risa a veces que cuando hablamos con gente y le decimos, mire, ¿no le parece que está bien que corrija a su niño por las actitudes malas que tiene? No, si yo lo aconsejo. Estaba platicando, pero no era una creyente que estaba platicando yo hoy en esta semana, sino que otra señora que no es creyente, y le estaba diciendo, estábamos hablando de la familia, y de repente me dice, yo tengo un cipote, me dice que yo lo aconsejo, apartate, dice que le dice, de los malos amigos, apartate de los malos amigos. Y de repente venía yo un día de estos
para aquí, para el pueblo, porque yo ya vivo en el cantón, ¿va? Entonces, resulta que estaba con un mal amigo, estaba el cipote. ¿Creen ustedes que solamente necesita el consejo nada más el cipote? Necesita la vara de corrección. La vara de corrección. Me decía un niño aquí en la escuela, fue castigado, pasaba. Me decía, caramba, ¿cuándo vas a cambiar para que no te castiguen? No hay día que no te castiguen y que llamen a tu mamá, que no te da pena. No, hombre, profe, no se clave, me digo, no se clave, profe. Digo, mire que yo por eso lo hago, me dice, de portarme mal para que venga mi nana aquí todos los días, para castigarla a ella. Miren, un cipote de 8 años. Porque sé que le da vergüenza venir, pero como allá en la casa me agarra a mí, que venga a dar su cara aquí. Miren, concepto más equivocado, ¿no? Así serán los hijos nuestros, hermanos. Y si son así, déles con la vara, hermanos. ¿Está correcto? Déles con la vara. Porque dice que la vara no mata a nadie, sino que corrige, ¿verdad? Ahora entonces, los creyentes podemos ser disciplinados por ser malos creyentes también. Porque el Señor está corrigiendo aquí a creyentes, porque los ama. Ahora entonces, Él dice, bueno, ¿y en qué sentido nos puede corregir? Bueno, dice en primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 27 al 31, que la disciplina puede ser una enfermedad. Entonces deberías de revisar tu vida. Si no eres un buen creyente y solo enfermo pasa, a lo mejor es una disciplina. No quiero decir con esto también que todas las enfermedades son disciplinas. No, ¿verdad? A veces nos enfermamos porque tenemos que enfermarnos, pero hay enfermedades que sí te las pone como disciplina el Señor. Ahora entonces, y hay otra enfermedad que es un creyente débil, ¿verdad? Otra disciplina, un creyente débil, ¿verdad? Está debilitado, esos creyentes que dan problemas anémicos, ¿verdad? Ahora entonces, y también dice que la tercera opción puede ser que le canten la canción Te vas al termino, ¿verdad? La golondrina. Te vas de este planeta porque ya estorbabas aquí. ¿Y estorbabas por qué, hermano? Porque mucho mal testimonio dabas. Hermano, cuídense de dar mal testimonio. Mira qué tremendo, ¿verdad? Cuando a uno le cuentan de creyentes que andan caminando mal y le dicen, y uno, ¿cómo los defiende, pues? Porque a mí como pastor no me gusta que hablen de las ovejas. Pero ¿cómo defiendo algo que está indefendible? Y entonces los creyentes debemos de tratar de dar buen testimonio en el barrio o en el lugar donde vivimos, donde nos movemos, en el trabajo, donde sea, ¿verdad? Y hay veces que en el trabajo los creyentes son los más problemáticos. Yo siempre cuando platicamos con mi hijo ahí sobre el trabajo, le digo, trabajen como que trabajara para Dios, para el Señor. Y por eso el Señor lo ha bendecido a él. Imagínense que tuvo un trabajo en un lugar que solo legales podían trabajar. Y es más, y estuvo de jefe, sin papeles. Pero trabajó de jefe y sin papeles. Y allí en esa empresa no pueden trabajar ilegales, porque son empresas de los gringos, ¿verdad? Ahora entonces, y entonces mi hijo me dice, yo estoy afligido, una vez estoy afligido, papá, porque ya viene la fecha cuando recortan a todos los trabajadores y lo llaman dentro de 3 meses otra vez para que vayan, pero dentro de esos 3 meses tiene que llevar papeles otra
otra vez uno, para que lo reciban y yo no tengo papeles. Y miren lo que hace el Señor. Echaron a todos, ¿verdad?, a los trabajadores y solo lo dejaron a Él como recurso de hacer las cosas que había que hacer en la empresa. Lo dejaron a Él y solo lo recortaron. Bueno, y trabajaba como un trabajador común en ese tiempo. Y lo recortaron 2 semanas, en diciembre parece, en diciembre. Y entonces, a las 2 semanas lo llama el jefe y le dice: ¿querés seguir trabajando? Claro que sí, le dice: quiero seguir trabajando. Entonces, pero vas a trabajar de jefe. Le dice: no importa, si lo que veniste te vamos a entrevistar. Entonces lo entrevistaron y dice que pasó por 3 entrevistas, lo entrevistaron 3 jefes y hasta el dueño de la empresa. Y resulta que quedó trabajando y no le pidieron papeles. Eso es lo que hace el Señor. Amén, hermano. Amén. Lo que hace el Señor. Y lo pusieron de jefe sin papeles. Ahora entonces, pero a veces los creyentes son los que más mal se portan en el trabajo y la gente dice: bueno, que no son creyentes. Ahora entonces, veamos de Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Hermano, Sí. el punto número 4 está bien redactado, él es el propósito ahí. ¿Quiere decir que fallamos al andar por fe o lo que quiere decir que andemos por fe vamos a fallar? Mire, el Espíritu Santo no... que vaya en andar por fe, ¿verdad? Que no es por fe. Que no anda por fe. Entonces Sí. no tiene que estar. Sí, que no anda por fe, ¿verdad? Es decir, estas redacciones las hacen los gringos y como los gringos con el español tienen algún problemita a veces. Pero ahí está implícito, dice el creyente que falla en andar por fe. La palabra fallar es que no anda. Que no anda por fe, sí. Ahora entonces, y debemos de entonces ser corregidos muchas veces con la disciplina para andar por fe. Ahora, ya vamos a ver una iglesia que no andaba por fe. Fíjense bien, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Ahora, entonces, vemos aquí en el versículo 19, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, entonces, el contexto de este pasaje, para que lo podamos entender mejor, vamos a leer el versículo 18 en adelante. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, en ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Y yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Ahora, esta era una iglesia de las iglesias que encontramos en la Odisea. Esta iglesia era una iglesia de gente que tenía dinero. Eran comerciantes y era una gente que en lugar de tener a Dios, ¿verdad?, agradado a
sacado para afuera. Es decir, no querían nada que ver. Es decir, como muchos creyentes que cuando son bendecidos mejor se alejan de Dios. No quieren andar con Dios. Y caminan no por fe, sino más bien por lo que tienen, ¿verdad? Por lo que tienen. Es decir, han desplazado a Dios porque tienen todo, no necesitan a nadie. No dice, ¿por qué? Pues miren, yo tengo dinero, puedo pagar hospitales, puedo pagar lo que yo quiera, lo puedo pagar. Ahora estos hombres se habían vuelto ricos, pero económicamente, pero espiritualmente estaban pobres. Estaban desnudos. Ellos vendían ropa, ¿verdad? Y de la más fina y cara. Vendían colirio también para los ojos. Era una forma de ser ricos ellos, eran comerciantes. Pero ¿qué era lo que habían hecho? ¿Qué era lo que habían hecho? Habían sacado a Cristo de la iglesia. Como hoy en día, si hoy encontramos a mucha gente, ¿no?, dentro de las iglesias que ha sacado a Cristo de las iglesias, se puede hablar de cualquier otra cosa, pero de Cristo no habla. Entonces, y él dice, bueno, por eso en el versículo 18 dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y ropa blanca para que te vistas y cubras tu desnudez vergonzosa, y colirio para que te lo pongas en los ojos y le cubres la vista. Estaban ciegos, le dice, y estaban desnudos, pero en la realidad ellos tenían todo eso, pero no, en lo espiritual no tenían nada con el Señor. Eran ricos, pero para el Señor eran pobres. Les dice, tienen que comprar oro refinado, y el oro refinado no era el oro literal, ¿sí? Ahora entonces, nosotros somos ricos en Cristo, hermanos. ¿Somos ricos? Sí, porque hemos confiado en Él y caminamos por Él. Ahora entonces, pero resulta que esta gente no, y por eso Él le dice, yo los reprendo. Estas iglesias, fíjense bien que desaparecieron. Todas estas iglesias de Apocalipsis desaparecieron. ¿Por qué? Porque sacaron a Cristo de su vida. Hicieron dentro de la iglesia cualquier club social, pero menos iglesia. Ahora entonces, y él les dice, bueno, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Ahora, entonces, él dice, bueno, yo los voy a disciplinar, porque disciplino a los que amo. Pero ¿qué dice? La palabra fervoroso aquí significa, yo quiero que ustedes estén, ¿verdad?, con entusiasmo, con alegría, pues, por la disciplina que les voy a poner. ¿A quién le gusta la disciplina, hermano? A nadie le gusta la disciplina. A nadie, ¿verdad? A nadie. Si usted tiene un niño y le está diciendo, deja de estar haciendo eso, te voy a pegar, te voy a pegar. Pero el niño, si solamente le quieren palabras, no hace caso. ¿Sabe cuándo hace caso, hermano? Cuando mira la vara de corrección. Y entonces vuelve otra vez a hacer lo mismo. Y cuando usted va y le da unos 3 en las nalgas, ¿verdad?, en la parte gorda, donde aguanta, entonces hasta ahí hace caso. Y la próxima vez, con solo que le diga a usted, va a la corrección, entonces ya no lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque cumplió usted. Si usted cumple con la disciplina,
entonces usted va a hacer caso. Igual Dios, si Dios nos disciplina, así nos va a enderezar. Hay algunos que no entienden con palabras. El profeta tuvo que decirle a los creyentes de Israel: ustedes son como los burros que necesitan la brida para que caminen y para que cambien. Ahora entonces, porque muchos creyentes así somos, hermano. Somos así, necios, como un burro, ¿verdad? Y se nos está diciendo y no entendemos. Ahora entonces, ¿y sabe cuál era el problema? El versículo 20 dice ahí. ¿Qué dice el versículo 20? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, algunos predican sobre este versículo, ¿verdad? De que es un mensaje para evangelizar. No. Habla de creyentes aquí. Y el Señor dice: bueno, entiendes con la disciplina, y si has entendido, déjame entrar en tu vida. Tengamos comunión. La comunión es la cena esa, trata de la comunión de creyentes. Entonces, y si hay comunión entre Cristo y el creyente, entonces la relación se vuelve buena. Hemos entendido el mensaje. Ahora entonces, si el creyente entiende el mensaje y lo aplica en su vida, está bien. Eso es lo que quiere el Señor. Pero el Señor no quiere que seamos necios. Ahora entonces, y el Señor le dice: bueno, tienes que cambiar. Tienes que cambiar tus actitudes como creyente. Tiene que haber un cambio en tu vida. Y por eso tenemos la palabra regeneración, ¿verdad? La palabra regeneración en dos ámbitos. Uno, cuando te salvas, y otro, cuando en el proceso de tu vida. La palabra regeneración es cuando uno se da una herida y queda abierta. Necesita un tratamiento la herida. Y el tratamiento que hace el médico, ¿cuál es, hermano? Le cose la herida para que cierre. Entonces, también la vida del creyente está como esa herida abierta que necesita ser cerrada, porque esa herida tiene muchas cosas que están contaminadas y está pudriendo la vida del creyente, como cuando se contamina la herida y se pudre. Entonces, el creyente tiene que ir teniendo una transformación en su vida. Tiene que haber una regeneración, un cambio de dirección, porque los cambios de dirección son necesarios. No vamos a seguir siendo lo mismo. Un padre de familia le decía a su hijo a la hora de la muerte, llamó a los hijos a la hora de su muerte y le dijo: los he llamado para decirles, para darles la herencia. No dejé testamento ni nada. Confío en ustedes y se la voy a dar aquí, a la hora de mi muerte. Al hijo mayor le dijo: bueno, a ti te gustaba aquel terrenito que está por el llano. ¿Te gusta? Te lo dejo. Ahí vas a tener tu herencia. Y a otro hijo le dijo: bueno, a ti te gustan todas las cosas que tenían que ver con la cuestión de la industria, aquel trapiche, aquellos que hacían cañales, hacían dulce y todo eso, te va a quedar aquí. Y el terreno donde hacen los cañales se va a quedar aquí. Y viene el hijo descarriado, ¿verdad? Que más mal se portó, porque en la viña del Señor hay de todo, pero siempre hay uno en la familia que se porta más mal, ¿verdad? Se porta más mal. Y a este lo llamó y entonces, y dijo este menor, ¿verdad? Era el menor de los hijos. Y dice: bueno, ya mi papá regaló
el terreno, y a este le regaló el terreno y el trapiche y todos los animales que ocupa para trabajar, y yo, ¿qué me va a quedar? No me queda nada, pues ya dio todo. Y el papá agarró una Biblia y le dijo, te dejo de herencia este libro. ¿Y yo qué voy a hacer con ese libro? ¿De qué voy a comer? ¿De qué voy a comer? De ese libro vas a comer. ¿Cómo voy a comer de este libro? Primero lo que tenés que hacer, le dijo el papá, y la querés, le dijo, si no se lo doy a tu otro hermano, la herencia. Tenés que leer ese libro y cambiar de vida. Ese libro te va a cambiar de vida. Pero la condición para tener ese libro es que mientras no hayas cambiado, no hayas cambiado tu vida, lo vas a ir leyendo desde la primera página hasta la última. Pero no vas a leer las últimas páginas sin leer las anteriores. Porque si vas a revisar las últimas páginas, perdés la herencia. Entonces, y viene el hombre y agarró la Biblia y empezó a leerla. De allí, cuando empezó a leerla, dijo, bueno, yo no entiendo mucho de estas cosas, que me voy para una iglesia. Y allá en la iglesia empezó a aprender y aplicar esa palabra en su vida. Y después la gente, ¿verdad?, se admiraba tanto del cambio que había tenido este hombre, que sus hermanos le dijeron, mira, no te preocupes, aquí tenés comida con nosotros, ayudarnos aquí a hacer un trabajito aquí, y aquí hay para vos también, de lo que nosotros produzcamos aquí. Y le daban comida a los hermanos y todo. Pero ¿sabe qué? Nadie sabía, cuando este hombre cambió, nadie sabía que en la última página estaba un cheque pegado. Un cheque. Nadie sabía que este hombre tenía una cuenta en el banco. Y entonces, y en esa última página estaba su herencia. Pero no, entonces dijo, bueno, resulta que dijo, bueno, mi papá me dejó la mejor herencia, porque también me enseñó a vivir la vida y a tener dinero para aprender a usarlo correctamente. Es decir, hermanos, aquí atrás estaba la herencia, la bendición. Ahora entonces, vamos a ver en los pasajes que continúan cómo Dios cambia al ser humano y cómo Dios también quiere bendecirnos a través de nuestros cambios en la vida. Así que, hermanos, si nosotros queremos aprender a caminar por fe, debemos entonces hacer a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Dios quiere transformar nuestra vida, quiere que nosotros caminamos por fe dependiendo de Él. Y van a ver los resultados que tiene un creyente. Y lo vamos a ver el próximo domingo. No dejen de venir, ¿verdad? El próximo domingo. Y lo vamos a ver cómo el Señor va transformando la vida de un creyente.